Las cadenas de la muerte me quitó. Para mí ya no hay condenación, hay libertad. Siendo esclavo del pecado me libró, en la cruz compró mi redención y libertad, libertad. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad, lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús hay libertad. Yo proclamo que en la cruz por mí murió y cambió mi duro corazón por libertad, libertad. El poder de su evangelio me salvó y no me avergüenzo del Señor, mi libertad, libertad. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad, lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús hay libertad. Al que el Hijo hace libre, es libre en verdad. Al que el Hijo hace libre, es libre en verdad. Al que el Hijo hace libre, es libre en verdad. Al que el Hijo hace libre, es libre en verdad. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad, lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad, lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús hay libertad. Porque la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Prepara tu corazón para escuchar lo que el Señor tiene para ti hoy. Buenos días. De nuevo es una bendición llegar hasta su hogar, compartir con su familia este tiempo de la palabra del Señor. El libro de 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo número 16, dice: toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir,
para instruir en justicia. Cuando el texto dice toda la escritura, en aquel momento el Nuevo Testamento no había sido escrito. Pablo le está hablando a su discípulo Timoteo y la palabra escritura se refiere al Antiguo Testamento, específicamente los libros escritos por Moisés, de Génesis a Deuteronomio, las crónicas, los escritos de los profetas, incluyendo el libro de los Salmos, los Jueces, y los libros que ahorita conocemos como el Antiguo Testamento. A esa parte de la Escritura es que Pablo en este momento se refiere a toda la Escritura. Obviamente después vino el Nuevo Testamento y podríamos ampliar al Nuevo Testamento este texto que dice toda la Escritura es inspirada por Dios. Quiero que vayamos al libro de los Jueces. Por favor, acompáñenme a ese libro. Es el sexto libro de la Biblia, está después del libro de Josué. Y como bien su nombre lo dice, relata la historia de Israel cuando fueron gobernados por los jueces. Y en el capítulo 16 termina de escribirse la historia de un hombre llamado Sansón, que fue juez de Israel durante varias décadas. Y que Dios de una forma extraordinaria permitió que Sansón fuese concebido y naciera en la tierra de Israel con un propósito igualmente especial, un propósito específico. En el capítulo número 16 se relata el ocaso, por llamarlo de algún modo, de la vida de este gran hombre de Dios, que podríamos titular ese capítulo de Jueces 16 como la desgracia y la muerte de este hombre, de este juez llamado Sansón. Capítulo 16, versículo número 1. Mi oración esta mañana es que el Señor nos bendiga una vez más a través de su palabra. Que la dureza de corazón y toda fortaleza de orgullo sea quebrantada por el martillo de su palabra, por el fuego de su palabra. Que ella en esta mañana haga esa obra maravillosa para la cual el Señor la envía a su corazón, a mi corazón hoy, porque al primero que habla el Señor hoy es a mí. Y al hablarme a mí, yo quiero compartir con usted y su familia también el mensaje del Señor. Que el Señor, a través del Espíritu Santo, abra nuestro entendimiento y nos revele por su misericordia su palabra, y que nos dé corazones sensibles, corazones obedientes e inclinados a Él. Que no sea una historia más, que no sea una repetición más de una historia, sino que cobre vida a través del Espíritu Santo para usted y para mí hoy. Dice así el texto. Fue Sansón a Gaza, versículo 1 al 3, y vio allí una mujer ramera y se llegó a ella. Y fue dicho a los de Gaza, Sansón ha venido acá. Y lo rodearon y acecharon toda aquella noche a la puerta de la ciudad. Estuvieron callados toda aquella noche, diciendo, hasta la luz de la mañana, entonces lo mataremos. Mas Sansón durmió hasta la medianoche, y a la medianoche se levantó, y tomando las puertas de la ciudad con sus 2 pilares y su cerrojo, se las echó al hombro, y se fue, y las subió a la cumbre del monte que está delante de Hebrón. El texto inicia diciendo que vio allí en la ciudad de Gaza, que era una de las 5 ciudades principales de los filisteos, a una mujer ramera, y se llegó a ella. Cuando habla el texto de que se llegó a ella, es que tuvo un contacto sexual con esa mujer. Sansón obviamente aquí estaba en pecado.
Este es un claro ejemplo de cómo un hombre usado por Dios también puede pecar y pecar abiertamente. Sansón había sido usado por Dios y probablemente quería seguir siendo usado por Dios. Pero él también cedió a los engaños del pecado y por favor subraye los engaños del pecado. Él mantuvo las apariencias externas del celo de su voto como nazareo. Y la señal de un nazareo en aquella época era que el cabello no se le cortaba, no podía tomar vino, sidra, nada que tuviera que ver con algún derivado o producto de la vid, entre otras cosas. Mientras que al mismo tiempo pecaba abiertamente con una prostituta. Otra vez, él se abstenía de cosas externas, no se cortaba el cabello, no tomaba vino, esas cosas que en la ley de los nazareos no debían hacerse. Sin embargo, por otro lado, su comportamiento moral no era acorde a su llamado. Sansón hizo lo que casi todos nosotros hacemos cuando somos engañados por el pecado. Él puso su vida en categorías y calculó que ciertas categorías son importantes para Dios y algunas otras no son tan importantes para Dios. Nosotros al entender que Jesús murió por nosotros y que cuando hicimos un pacto con Él, Él reclama toda nuestra vida entera. Entonces, desde la perspectiva del cristianismo hoy, del Señor Jesús hoy, esto significa un cambio radical. El texto dice que Sansón se echó al hombro las puertas de la ciudad y se fue y las subió a la cumbre del monte. A pesar de su pecado, por favor, observe este detalle. Él había estado durmiendo con esa mujer hasta la medianoche. A la medianoche se levanta, toma las puertas de la ciudad con sus cerrojos, pilares. ¿Cuántos kilos podría pesar eso? Posiblemente muchísimo, muchísimo peso. Él no venía de pasar una noche en oración con Dios. No venía de la presencia de Dios. Venía de la cama donde había estado durmiendo con esa prostituta. A la medianoche hace esta proeza extraordinaria. A pesar de su pecado, Dios aún le dio a Sansón una fuerza sobrenatural para poder escapar de aquellos enemigos filisteos que lo habían rodeado y que estaban a la expectativa de que amaneciera para atraparlo. ¿Por qué lo hizo Dios? Dios hizo esto debido a que el propósito de Dios era más grande que Sansón mismo. En otras palabras, Dios hizo esto a pesar de Sansón. Y debido a que Dios usó a Sansón a pesar del pecado y no debido a eso. En otras palabras, no debido al pecado, sino que Dios cumplió su propósito a pesar del pecado de Sansón. Y este es parte del engaño. Por favor, no se me adelante a pensar, pero ¿por qué Dios hace eso? ¿Por qué Dios permitió eso? ¿O por qué Dios continuaba usando a Sansón a pesar de su pecado? Al finalizar ahora este capítulo, esta pregunta le va a quedar claramente respondida. Versículo número 4. Después de esto, aconteció que se enamoró de una mujer en el valle de Sorek, la cual se llamaba Dalila. Y vinieron a ella los príncipes de los filisteos y le dijeron: engáñale
e infórmate en qué consiste su gran fuerza y cómo lo podríamos vencer para que lo atemos, subraye, para que lo atemos y lo dominemos. Y cada uno de nosotros te dará 1100 siclos de plata. Si eran 5 ciudades principales de los filisteos, posiblemente entonces eran 5 príncipes que llegaron a ofrecerle a esta mujer 1100 siclos de plata cada uno. En otras palabras, eran 5500 siclos de plata, una cantidad absolutamente nada despreciable para esta mujer, que ella, por supuesto, amaba el dinero, como luego lo vamos a ver. El texto dice que Sansón se enamoró de esta mujer llamada Dalila. Pero no era la primera vez que este hombre hacía eso. Sansón se enamora otra vez y se enamora de una mujer que no era la correcta para él. Este es otro ejemplo del dolor y la ruina que llegó a la vida de Sansón debido a que él no guardó su corazón. Proverbios 4:23. Él se brincó este principio, saltó por encima de este principio. Ahora usted puede decir, pero en la época de Sansón no sabía eso porque eso fue escrito mucho tiempo después por el rey Salomón. Ciertamente, Sansón no tuvo acceso a esa escritura específica, pero sí tuvo acceso a la palabra de Dios, a la ley que Dios había dado a su pueblo Israel. Y él específicamente había dicho que ellos no debían involucrarse con mujeres que no fuesen de su misma nación, porque ellas inclinarían su corazón a la adoración de dioses falsos. Sigue diciendo el texto, cada uno de nosotros te dará 1100 siclos de plata. Dalila también estaba muy enamorada, pero no precisamente de Sansón, sino del dinero. 1100 siclos sumaban aproximadamente unos 63 kilos de plata. Así que puede usted sumar 63 por 5 y podés imaginarte la cantidad que eso es. De modo que cuando a Dalila le hacen este ofrecimiento, posiblemente sus ojos brillaron. No estaba interesada en Sansón, estaba interesada en el dinero. Ella nunca se enamoró de Sansón, su corazón estaba enamorada del dinero y por dinero haría cualquier cosa. Versículo 6. Y Dalila dijo a Sansón, yo te ruego que me declares en qué consiste tu gran fuerza. ¿Y cómo podrás ser atado para ser dominado? Subraye, ser atado para ser dominado. Y le respondió Sansón, si me ataren con 7 mimbres verdes que aún no estén enjutos, o sea, secos, entonces me debilitaré y seré como cualquiera de los hombres. Y los príncipes de los filisteos le trajeron 7 mimbres verdes que aún no estaban enjutos, y ella le ató con ellos. Y ella tenía hombres en acecho en el aposento. Entonces ella le dijo, Sansón, los filisteos contra ti. Y él rompió los mimbres como se rompe una cuerda de estopa cuando toca el fuego. Y no se supo el secreto de su fuerza. Note que el texto dice que esta mujer le propone a Sansón, pero específicamente el texto dice, yo te ruego
que me declares en qué consiste tu gran fuerza. ¿En qué consistía la fuerza de Sansón? La fuente de la fuerza de este hombre no era obvia. Significa posiblemente que este no era un hombre musculoso ni pesado como los que hoy en día practican el fisicoculturismo. Posiblemente este hombre era tan común, tan corriente, posiblemente su complexión era delgada, quizás era pequeño. Era absolutamente improbable que él por sí mismo poseyera una fuerza tan extraordinaria. Algo tenía él que le producía esa gran fuerza y ellos estaban empeñados en descubrir la fuente de su poder. Pero dice el texto, ¿y cómo podrá ser atado para ser dominado? Ser atado para luego ser dominado. Dalila sabía que este hombre tenía una fuerza extraordinaria, pero ella también sabía que él podía ser atado con algo y esto era cierto en Sansón. Uno podría decir que la respuesta honesta a esta pregunta sería, bueno, puedo ser atado con la atención y el afecto de una mujer impía pero atractiva. ¿De qué le habla eso? De principios de vida que en su existencia Sansón fue quebrantando poco a poco. Él no llegó de buenas a primeras a esta situación con Dalila, no. Ya él venía derribando algunas barreras, por llamarlo de algún modo, morales, espirituales, quebrantando algunos principios de vida. Y al final se topa con una mujer que fue supremamente más lista y astuta que él. ¿Por qué? Porque el pecado embrutece. Dice el texto que ella le ató. Sansón hubiera podido ver fácilmente el corazón de Dalila por la forma en que ella inmediatamente intentó atarle con lo que él de una manera engañosa, mentirosa, le había dicho que podía ser atado. El hecho de que él no le dijo la verdad, que él sabía que ella tenía una intención oculta, peligrosa. No sé si me comprendió. ¿Por qué él no le dijo la verdad cuando ella le preguntó? Porque él en el fondo sabía que esta mujer tenía intenciones ocultas, que ella no era sincera con él. Pero él cayó en la trampa que usualmente todos caemos. Yo puedo manejar la situación. Versículo 10. Entonces Dalila dijo a Sansón, he aquí tú me has engañado y me has dicho mentiras. Descúbreme pues ahora, te ruego, cómo podrás ser atado. Y él le dijo, si me ataren fuertemente con cuerdas nuevas que no se hayan usado, yo me debilitaré y seré como cualquiera de los hombres. Y Dalila tomó cuerdas nuevas y le ató con ellas. Y le dijo, Sansón, los filisteos sobre ti. Y los espías estaban en el aposento, mas él la rompió de sus brazos como un hilo. Al parecer la atracción romántica le hizo a Sansón perder el sentido común. No había ninguna buena o motivo racional para que Sansón continuara esta relación con esta mujer Dalila. El entretenerle con la curiosidad del secreto de su fuerza, Sansón se estaba exponiendo. Sansón es un buen ejemplo de cómo una relación impía puede torcer nuestros pensamientos, puede embrutecernos. Nuevamente Proverbios 4:23. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. ¿Qué dice Jeremías capítulo 17, versículo número 8 en adelante? Que no hay nada tan engañoso y perverso como el corazón. ¿Quién lo va a conocer? Solo el Señor.
Nuestro corazón nos engaña, nuestros sentimientos nos engañan. ¿Por qué? Porque al igual que Samuel, aquel juez extraordinario, aquel profeta extraordinario que Dios levantó para juzgar a Israel durante muchos años, cuando vio al hermano mayor de David, dice, este es el ungido del Señor. Inmediatamente Dios le dice, no te dejes impresionar por su apariencia, yo lo desecho, mira lo que tiene frente, pero yo miro el corazón. El texto dice que Dalila tomó cuerdas nuevas y le ató. Sansón permitió estas ataduras debido a que él se rehusaba a escapar de la situación. Y hoy hay muchos en este momento, en este día, que están en similares lugares de pecado. Se sienten comprometidos moralmente, comprometidas moralmente porque se ataron con sus palabras. Y no solamente están atados en lugares de pecado, comprometidos y en lugares de servidumbre. ¿Por qué razón? Porque se rehúsan a escapar de la situación. He tenido hombres en mi oficina llorando por una situación similar a la de Sansón, porque quieren ser libres, quiero escapar de esto. Pero cuando se les confronta con la verdad de que ellos necesitan tomar una decisión y romper radicalmente con esa relación y decir no a esa relación, no a esa persona, se rehúsan. Porque quieren que Dios los liberte, pero que les deje continuar con esa relación. Sansón estaba en esa misma situación. No quería ser atado, pero tampoco quería escapar de esta situación, escapar de esta persona. ¿Y qué hace Sansón? Empieza a mentir. Versículo 13. Y Dalila dijo a Sansón, hasta ahora me engañas y tratas conmigo con mentiras. Descúbreme, pues, ahora cómo podrás ser atado. Él entonces le dijo, si tejieres 7 trenzas de mi cabeza con la tela y las asegurares con la estaca. Y ella las aseguró con la estaca y le dijo, Sansón, los filisteos sobre ti. Mas él, despertando de sus sueños, subraya esa frase, arrancó la estaca del telar con la tela. Y ella le dijo, ¿cómo dices, yo te amo cuando tu corazón no está conmigo? Ya me has engañado 3 veces y no me has descubierto aún en qué consiste tu gran fuerza. ¿Cómo que Sansón estaba tan embrutecido que no discernía que ella no estaba interesada en él, sino en lo que él tenía, aquella fuerza extraordinaria? Ella no sabía que era dada por Dios, no conocía el origen de eso. Por esa razón ella insistía en preguntarle. Obviamente Sansón tuvo que discernir que esto no procedía de algo bueno, pero el pecado embrutece. A Dalila obviamente no le importaba absolutamente nada a Sansón. Su continuo compromiso para con ella es un asombroso testimonio del poder del amor ciego e irresponsable. Ella le dice, yo te amo cuando tu corazón no está conmigo. O sea, ¿cómo dices que me amas si no eres fiel conmigo? Trágicamente el corazón de Sansón estaba con Dalila. Su acusación era una proyección manipuladora de su propio corazón, la cual no estaba con Sansón. ¿Escuchó eso? Cuando ella le dice, ¿cómo dices yo te amo cuando tu corazón no está conmigo? Ella lo que estaba haciendo era una vil proyección de su propio corazón, de sus propios sentimientos, manipulando a Sansón
con estas palabras, haciéndolo sentir mal, cuando en realidad ella estaba hablando de su propio corazón. Jesús en el capítulo número 12 del libro de Mateo habla a los fariseos y les dice: de la abundancia del corazón habla la boca, porque no puede un árbol malo producir buen fruto. Qué Satanás más astuto, cómo se disfrazaba a través de esta mujer para poder destruir a este hombre de Dios. ¿Y sabe qué? Su estrategia no ha variado en lo más mínimo. Aún sigue usando hombres para destruir mujeres de Dios y sigue usando mujeres para destruir hombres de Dios. La misma estrategia: que te amo, que eres tan especial, que no puedo vivir sin ti, que bla, 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 bla. Pero en realidad no están esas personas interesadas en el corazón del hombre o de la mujer de Dios, sino están interesados en torcer el propósito de Dios en estos hombres, en estas mujeres de Dios, y torcer su corazón. Dalila murió hace miles de años, pero el demonio que estaba detrás de esta mujer manipulando a este hombre de Dios no ha muerto. Y hoy sigue usando modernas Dalilas, porque hay modernos Sansón que aún flirtean con el pecado. Sigue diciendo el texto, versículo número 15. Y aconteció que, presionándole, subraya esa palabra por favor, ella cada día con sus palabras e importunándole, su alma fue reducida a mortal angustia. O sea, no fue una angustia común y corriente, fue una mortal angustia. Y el escritor de los Jueces no está exagerando cuando dice mortal angustia. Al punto le descubrió pues todo su corazón y le dijo: nunca a mi cabeza llegó navaja, porque soy nazareo de Dios desde el vientre de mi madre. Si fuere rapado, mi fuerza se apartará de mí y me debilitaré y seré como todos los hombres. Viendo Dalila que él se había descubierto viendo Dalila que él le había descubierto todo su corazón, envió a llamar a los principales de los filisteos diciendo: venid esta vez, porque él me ha descubierto todo su corazón. Y los príncipes, ya no eran espías, príncipes o principales de los filisteos vinieron a ellas, trayendo en su mano el dinero. Y ella hizo que él se durmiese sobre sus rodillas. ¿Por qué? Porque ya lo había amansado. Y llamó a un hombre, quien le rapó las 7 trenzas de su cabeza. Y ella comenzó a afligirlo, pues su fuerza se apartó de él. El texto inicia diciendo que ella le presionaba cada día con sus palabras e importunándole. Su alma fue reducida a mortal angustia y le descubrió pues todo su corazón. Anteriormente Sansón cedió ante la persistencia de su esposa filistea. Recuerda esto en el capítulo 14, versículo 15 al 18. Allí fue la primera vez que este hombre traspasó los límites. Ahora él cedió ante la persistencia de Dalila. Ella ciertamente pecó al utilizar de esta terrible manipulación, pero Sansón también pecó al ceder a esa manipulación. Él pudo haberse escapado, pero él quería a Dalila. Quizá no quería la manipulación, pero si quería a Dalila, no podía separarla de su manipulación y de su engaño, de su falsedad. Porque esto era el corazón de Dalila y era lo que él quería. Yo la quiero mucho, yo lo quiero mucho. Yo sé que el Señor va a cambiar su corazón.
Así razonaba quizás Sansón. Pero este tipo de instrumentos del diablo no van a cambiar. Se lo garantizo, no van a cambiar. Porque sus dioses son otros. No es el Dios que usted ama o dice amar. Ellas aman a otros dioses. El Dios del dinero, el Dios del placer, el Dios de la moda, el Dios de la apariencia, póngale el nombre que usted quiera. Puede ser el Dios de la lujuria también, pero no aman al Dios que usted ama. Su queja anterior de que el amor de Sansón por ella era vacío fue puro bla, bla, bla. Dalila no tenía amor por él. Y ella esperaba que Sansón se destruyera a sí mismo y su servicio para Dios, para probar su amor por ella. ¿Comprendió? Ella esperaba que Sansón la escogiera ella por encima de su servicio a Dios, de su consagración a Dios, y lastimosamente Sansón lo hizo. Cuando Sansón hizo esto fue una escena muy, muy triste. Él debía saber lo que habría de venir. Él se enfrentó a la elección entre su fidelidad a Dios y el continuar con una relación impía. Fue la misma decisión que tomó Adán en el huerto del Edén. Obedecer al mandato de Dios o congraciarse con su esposa y tomar del fruto de aquel árbol y comer con ella. Al final Adán escogió a Eva antes que al Señor. Que el Señor nos ayude a mantenernos fieles. Ella le manda a avisar a los principales de los filisteos y le dice, él ya descubrió todo su corazón, ya lo tengo en mi mano. Cuando Sansón hizo esto, estaba sellando su destino. Aquí estamos viendo al hombre más fuerte del mundo, débil bajo el poder de una relación pecaminosa. Quizás Sansón pensaba que debido a que él era fuerte en un área de su vida, él era fuerte en todas las áreas de su vida. En esto él estaba terriblemente equivocado. Un hombre muy fuerte físicamente, pero sumamente débil en su carácter. Contrario a José. José no tenía la fuerza extraordinaria física que tenía Sansón, pero tenía una fortaleza de carácter que le pudo decir a aquella mujer, no. Ella dice el texto, ella hizo que él se durmiese sobre sus rodillas. Sin duda, Dalila utilizó palabras dulces para poner a Sansón en ese estado. Su amor pretendido por Sansón no era en realidad amor, era amor al dinero. Y esto en sí mismo es un problema. Mientras que Sansón se mantenga consagrado, seguirá fuerte. Sansón quebranta eso, o usted y yo quebrantamos esto, y seremos débiles como el agua. En este momento, Satanás tiene 1,000,000 de navajas con las cuales está rapando las trenzas de un hombre o una mujer consagrado, consagrada, sin que éste o ésta lo sepa. Sansón está dormido y muy a gusto, y a él no se percata de lo que está ocurriendo, pero el que le está afeitando es tan astuto que aún le hace dormir mientras sus dedos se mueven sobre la coronilla, la mollera de este hombre necio y le está dejando sin cabello. El diablo es más astuto que cualquier peluquero con habilidad. Él puede rapar totalmente las trenzas
del creyente mientras que éste apenas se da cuenta. El texto dice que esta mujer empezó a afligirlo. ¿Qué se podía esperar de ella? Podríamos decir que Dalila comenzó a afligirlo muchísimo antes de que le cortaran el cabello. El texto dice que su fuerza se apartó de él. No había nada mágico en el cabello de Sansón. También podríamos decir que Sansón comenzó a romper su voto de nazareo muchísimo antes que este encuentro con Dalila. Pero llegó un momento cuando Sansón finalmente tuvo que rendir cuentas por rechazar la misericordia de Dios. No es que su cabello le hiciera fuerte, sino que su cabello era el símbolo de su consagración y era la garantía del favor de Dios hacia él. Mientras su cabello no había sido tocado, él era un hombre consagrado. Y tan pronto como fue rapado, él ya no estaba perfectamente consagrado. Y luego entonces su fuerza se apartó de él. Sansón, entonces, es capturado por los filisteos. Versículo 20. Y le dijo: Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego él se despertó de su sueño y se dijo: esta vez saldré como las otras y me escaparé. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Sansón no sabía que las cosas ahora eran diferentes. Él vivió comprometido por tanto tiempo que él pensó que nunca habría alguna diferencia. La historia es que se debe llenar nuestra alma con un temor reverente. La posibilidad de seguir en el intento de hacer la obra de Dios después de que Dios se ha apartado de él es terrible. Este es un ejemplo trágico de un potencial desperdiciado y del rechazo de las advertencias de Dios. Sansón pensó que podía salirse con las suyas, con el pecado, jugar con él y escapar de sus consecuencias. Él malinterpretó la misericordia retardada del juicio o la corrección de Dios como una observación de que a él no le importaba. Él, por tanto, presumió la misericordia de Dios y continuó con su pecado, haciendo que las cosas fueran peores. Sansón no sabía que Dios ya se había apartado de él. La fuerza de Sansón no estaba en su cabello, estaba en su relación con Dios. Él trabajó en contra de esa relación hasta el punto que finalmente Dios ya se había apartado de él. En el sentido de que él ya no bendecía a Sansón con una fuerza sobrenatural. Y cuando eso ocurre, versículo 21, mas los filisteos le echaron mano y le sacaron los ojos y le llevaron a Gaza y le ataron con cadenas para que moliese en la cárcel. Y el cabello de su cabeza comenzó a crecer después de que fue rapado. Entonces los principales de los filisteos se juntaron para ofrecer sacrificio a Dagón su dios y para alegrarse y dijeron: nuestro Dios entregó en nuestras manos a Sansón nuestro enemigo. Era apto para Sansón que primero fuera cegado en su encarcelamiento. Él estaba atraído hacia relaciones impías a través de sus ojos. Su fracaso al refrenar dicha atracción hacia las mujeres le llevó a esta servidumbre. El texto dice que le ataron con cadenas. Sansón no se humilló a sí mismo en obediencia delante de Dios. Él insistió en la libertad de hacer lo que quería hacer. Esto lo dejó entonces esclavizado, sin ninguna libertad. La tragedia de Sansón no fue tanto que le quitaran sus ojos y que lo pusieran a moler en la cárcel de los filisteos. Esto es una ilustración y una parábola que no necesita aplicación de lo expuesto para hacerlo hoy día poderoso para nosotros. Sansón creyó que este día no iba a llegar, pero este era el día de paga de Sansón.
Antes de la ceguera, de la servidumbre y la esclavitud de Sansón, estas eran ya internas en él. Pero en este momento ya se están haciendo evidentes en lo externo. ¿Me comprendió? Cuando a él le sacan los ojos, lo convierten en esclavo físicamente. Esto es solamente una señal de lo que ya internamente, años atrás, había ocurrido con Sansón. Él no cayó en esto de la noche a la mañana. Fue todo un proceso. Pero Dios es un Dios de esperanza y de misericordia. Y Dios le da esa esperanza en medio de ese calabozo, en medio de esa cárcel, en medio de la esclavitud, la servidumbre y la humillación. Dios le da esa esperanza a Sansón. Y dice el texto que su cabello comenzó a crecer. Y podemos entonces suponer que el corazón de Sansón también comenzó a regresar al Señor. Piensa en esto. ¿Por qué los filisteos no se preocuparon de evitar que su cabello creciera? Si el cortar su cabello una vez había probado ser efectivo, ¿por qué no mandaron a este mismo hombre que le rapó las trenzas? ¿Por qué no lo mandaron cada día a la cárcel para asegurarse que ningún cabello creciera en su cuero cabelludo o en su barba? ¿Sabe por qué? Porque los hombres impíos no son hombres sabios. Así es. Estos filisteos fracasaron en uno u otro punto. Por eso es que las Escrituras les llaman necios. Cuando el cabello de Sansón comenzó a crecer, ¿cuál era el mensaje? Bueno, primero hablaba de una esperanza para Sansón. Estoy seguro que él puso su mano sobre su cabeza y sintió que estaba poniéndose erizado, se le erizaba la piel posiblemente. Y luego puso su mano quizás en su barba y halló que los vellos de su barba estaban creciendo. Así es, el cabello estaba saliendo, su barba estaba creciendo otra vez. Y quizás Sansón pensaba para él mismo, ahorita todo va a estar bien. Quizás no tendré mis ojos de vuelta. Quizás estos no volverán a surgir en mis cuencas vacías. Soy un hombre que los perdió por mi pecado, pero voy a recobrar mi fuerza, ya que mi cabello está creciendo. Seré capaz aún de dar un golpe más por mi pueblo y por mi Dios. Versículo 23. Y viéndolo el pueblo, alabaron a su Dios diciendo, nuestro Dios se entregó en nuestras manos a nuestro enemigo y al destruidor de nuestra tierra, el cual había dado muerte a muchos de nosotros. Y aconteció que cuando sintieron alegría en su corazón, dijeron, llamad a Sansón para que nos divierta. Y llamaron a Sansón de la cárcel y sirvió de juguete delante de ellos y lo pusieron entre las columnas. Cuando Sansón siguió sus relaciones impías, él quizás se pudo justificar a sí mismo al pensar que el único mal hecho era el mal que él se hacía a sí mismo. Pero aquí vemos que la desobediencia dio cabida a dar gloria a los dioses falsos. Sansón se convirtió en un trofeo de los adoradores de Dagón. Y viéndolo el pueblo, alabaron a su Dios. El mensaje predicado por los seguidores de Dagón era claro. Ellos decían, nuestro Dios es más fuerte que el Dios de Israel, porque hemos conquistado a Sansón.
Lastimosamente, a menudo la desobediencia de nosotros conduce a que otros y otras se burlen y nieguen al Señor. Versículo 26. Entonces Sansón dijo al joven que le guiaba de la mano: acércame y hazme palpar las columnas sobre las que descansa la casa para que me apoye sobre ellas. Y la casa estaba llena de hombres y mujeres, y todos los principales de los filisteos estaban allí. Y en el piso alto había como 3,000 hombres y mujeres que estaban mirando el escarnio de Sansón. Entonces Sansón clamó a Jehová y dijo: Señor Jehová, acuérdate ahora de mí y fortaléceme, te ruego. Solamente esta vez, oh Dios, para que de una vez tome venganza de los filisteos por mis 2 ojos. Asió luego Sansón las 2 columnas de en medio, sobre las que descansaba la casa, y echó todo su peso sobre ellas, su mano derecha sobre una y su mano izquierda sobre la otra, y dijo Sansón: muera yo con los filisteos. Entonces se inclinó con toda su fuerza, y cayó la casa sobre los principales y sobre todo el pueblo que estaba en ella. Y los que mató al morir fueron muchos más que los que había matado durante su vida. Y descendieron sus hermanos y toda la casa de su padre, y le tomaron y le llevaron y le sepultaron entre Sora y Estaol en el sepulcro de su padre Manoah. Y él juzgó a Israel 20 años. El texto dice que Sansón le dijo al joven que le guiaba de la mano. Los filisteos continuaban burlándose de Sansón. En esta gran demostración ellos utilizaban a un joven para que le guiara. Esto nos hace pensar que Sansón no era un hombre musculoso, no era un hombre naturalmente fuerte. Su fuerza era verdaderamente sobrenatural, no natural. El texto dice que Sansón le pide al Señor que de una vez tome venganza a los filisteos. Este final de Sansón fue una mezcla entre dulce y amargo. Dios contestó su última oración y él logró obtener su más grande victoria en contra de los filisteos, pero pagó con su propia vida esa victoria. Sansón es una ilustración del creyente en desobediencia. Dios lo utilizó, pero él no se benefició de ello. Su vida terminó en tragedia personal bajo la sombra del desperdicio de un gran potencial. Él dijo: muera yo con los filisteos. Esto no fue un suicidio, pero distinto del suicidio en el sentido estricto de que en su propósito verdaderamente no era el de matarse, sino matar tantos filisteos como pudiera. Sansón fue un héroe y aún interesantemente fue mencionado entre los héroes de la fe del capítulo 11 del libro de Hebreos, específicamente el versículo 32. Pero no hay glorificación de Sansón y su final. Él no fue un héroe glorioso, el cual pueda ser imitado. De la misma manera que los modernos terroristas suicidas son glorificados por algunos, Sansón no lo fue. Sansón fue de ese tipo de héroes cuya vida debió terminar de una manera diferente. Entonces se inclinó con toda su fuerza y cayó la casa sobre los principales y sobre todo el pueblo que estaba en ella. Esto solamente pudo suceder cuando Dios, de una manera sobrenatural, fortaleció a Sansón. Esto muestra que Dios jamás se olvidó de Sansón, aun cuando éste fue desobediente. Las misericordias de Dios aún estaban allí para Sansón, aún en la prisión filistea, aún estando ciego. Todo lo que Sansón debió hacer era volver su corazón a Dios
y Dios le iba a responder. ¿Qué lecciones podemos aprender de todo esto? Sansón muestra el peligro de subestimar nuestra propia naturaleza pecaminosa. Él probablemente se dio cuenta que tenía las cosas bajo control con sus propias lujurias carnales, pero su deseo por amor, por el sexo, por la lujuria, le condujeron directamente a su destrucción. Sansón fue un gran conquistador, pero nunca permitió que Dios conquistara su corazón. Por eso la Escritura dice: dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. Porque cuando manejamos nuestro propio corazón y creemos manejar nuestros sentimientos, ellos son tan engañosos que no podemos confiar en ellos. Sansón debía ser engañado para regresar a ser tentado e ir a lugares peligrosos. Parecía que cada vez que iba a la tierra de los filisteos, él caía en algún compromiso moral. Él debió de aprender de esto, pero en lugar de ponerse en situaciones de tentación, él debió huir de esas pasiones, como le recomienda Pablo a Timoteo en la segunda carta de Timoteo, capítulo 2, versículo 22. En lugar de romper su relación con Dalila, él permitió que esa relación le quebrantara. Tercero, Sansón también muestra el peligro de ser un líder solitario. Todo lo que Sansón hizo, lo hizo solo. Él juzgó por 20 años y nunca buscó o usó la ayuda de los demás. Qué peligroso eso cuando pensamos por vergüenza, por el qué dirán, por la razón que sea, y no abrimos nuestro corazón con otro creyente maduro y sabio y exponemos nuestras debilidades. No pelee sus batallas solo, no pelee sus batallas sola. Busque a alguien, abra su corazón. La palabra del Señor dice: confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. No sugiero que vaya ahí hablando de sus problemas o debilidades o inclinaciones con cualquiera. No, absolutamente no. Busque algún creyente maduro, sabio, de probado testimonio, que mantenga la confidencialidad de su secreto, de su confesión. Sométase a alguien, rinda cuentas. Sansón no hizo esto. Otra lección importante. Sansón también muestra el peligro de un potencial desperdiciado. Lo que él pudo ser y debió ser uno de los grandes hombres de Dios en el Antiguo Testamento, pero él lo desperdició. Estas biografías del Antiguo Testamento jamás fueron escritas para que nosotros las imitemos y pensemos: oh, Sansón lo logró, yo lo voy a lograr también. No. Sin embargo, fueron escritas para nuestra instrucción. Sobre este capítulo específicamente, donde se relata la historia final de este hombre, qué gran lección podemos aprender. Aquí está un hombre lleno de dolencias, necio, pero aunque tiene una fe como un niño, él le dice al Señor: Señor, dame la última oportunidad para vengarme de mis enemigos. Y a pesar de sus defectos y fallas, al final de su vida, su corazón se conectó con Dios, hizo lo correcto. Se confió en el Señor y el Señor escuchó y le respondió. Ánimo, no todo está perdido. Aún hoy, a pesar de lo que usted esté viviendo, puedes regresar al Señor.
Quizás usted, al igual que Sansón, ha estado su corazón merodeando en algo o con alguien que usted sabe no le va a traer edificación ni bendición. El que Dios le haya usado no es garantía de que no vaya a caer y vaya a sufrir como Sansón de esclavitud y servidumbre. Vuelva su corazón al Señor hoy. Abra su corazón, ábrele. Busque a alguien y dígale lo que está viviendo. Que el Señor te ayude, te fortalezca, te libere y quite toda venda y velo mágico que este enemigo haya puesto en su mente, en sus ojos espirituales, en su corazón. Que el Señor te dé discernimiento de espíritu para que puedas ver más allá de las apariencias. Permítele al Señor que muestre el corazón de esa persona o el corazón de esas cosas que te están rodeando, que puedas ver más allá de la apariencia. Dígale al Señor que le muestre la verdad y Él lo hará si usted es sincero, si usted es sincera con el Señor. No se deje llevar por su pasión, no se deje llevar por sus sentimientos, no se deje llevar por lo que usted cree que es, porque normalmente no es así. Solo Dios conoce el corazón y solo Él puede mostrar esas verdaderas intenciones ocultas que se esconden detrás de eso que a usted le resulta tan atractivo, tan atractiva. Te bendigo en el nombre del Señor Jesús. Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor, con tu poder. Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor, te quiero conocer. Cántalo conmigo. Ven, ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción.